Dani, uno de los temas por los cuales te convocamos de acá del programa es para hablar de la doctrina justicialista, ¿no? Y cómo ha sido su aplicación dentro de la revolución. Y en este sentido, yo creo que acá entrarían dos preguntas a hacerte, Dani, eh, que tiene que ver, yo creo que en realidad debería ser el título de este programa, ¿no? ¿Para qué sirve la doctrina justicialista y qué es el peronismo? Sí, pero también ahí podemos, si querés, introducir dentro de esas dos preguntas, ¿qué es lo que ve el general cuando va a Europa, en aquel viaje que él tiene allá por el año 38, casi justo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese momento el general va a Europa y ve todo lo que pasa ahí en ese tiempo en Europa. Pero bueno, me gustaría, Dani, que bueno, nos comentes vos un poquito sobre eso. Con todo gusto. Bueno, pero hay varias preguntas, es interesante. Está bueno arrancar por ahí, porque Ujú. ¿qué ve Perón? ¿Qué ve Perón? Perón lo mandan ahí un poco de informante, él era un coronel de gran prestigio, docente en la Escuela Superior de Guerra, una persona ya evidenciaba una inteligencia superior, entonces los generales lo mandan un poco a analizar la situación de preguerra. Como vos bien decís, estaba por arrancar la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba un poco en llamas, ¿no? Entonces, bueno, lo mandan ahí de observador, y lo que yo creo que Perón ve ahí, con esa mirada tan profunda que él tenía, el inicio de una etapa nueva en la historia de la humanidad, una etapa revolucionaria, una nueva revolución. Porque yo creo que él se encuentra sorprendentemente con unos eventos políticos donde aparece un protagonista nuevo, que eran las masas, o sea, que eran los pueblos en la calle. Digamos, normalmente la política hasta ese momento, salvo eventos así de crisis graves, eran temas de partidos pequeños, de dirigentes, y él se encuentra en esa Europa donde se van a enfrentar el nazismo, el fascismo, las revoluciones inglesas, todas con un componente de masividad que antes no existía. Entonces yo creo que Perón lo que ve ahí es el nacimiento de una necesidad de las instituciones políticas que deberían dar respuesta a este evento, digamos, ¿no? Estas masas que empezaban a hacer política lo podían hacer por una transformación tecnológica enorme que estaba repercutiendo en el ámbito cultural de estos pueblos, que era el nacimiento de la radio, este, el cine, los medios gráficos eh, multitudinarios como los periódicos, que estaban llevando el conocimiento, digamos, a la masa misma, ¿no? Y este era un evento realmente revolucionario, porque hasta ese momento, por ejemplo, la anterior revolución había sido provocada, me refiero a la Revolución Francesa, que gestó las instituciones políticas que hoy viven con nosotros, ¿no? Esa revolución fue provocada por otra revolución tecnológica que le había dado, digamos, el aceleramiento de las comunicaciones provocado por la comercialización de la revolución industrial, la aparición de la imprenta de tipos móviles, que había permitido multiplicar la edición de libros, y por lo tanto todos esos eventos, más algunos otros, generaron la aparición del burgués como nuevo protagonista, porque claro, el burgués empezó a formarse, a tener información, a tener capacidad de discernimiento, y entonces va a exigir su inclusión en las instituciones políticas. De alguna forma, podríamos decir que la Revolución Francesa, aparte de un montón de cosas que ocurrieron, termina resolviendo la incorporación de la burguesía a las instituciones políticas, permitiéndole participar en la acción directa. Y lo que ve Perón en Europa es que otra revolución tecnológica va a provocar una nueva revolución institucional, porque estas masas que empiezan a tener una capacidad cultural poderosa, ni hablar hoy, ¿no? De lo que pasó. Ya Perón con la radio se había dado cuenta del momento que venía. Entonces Perón dice que lo que hay que hacer entonces es buscar
diseñar, promover nuevas instituciones políticas que permitan incorporar institucionalmente a las masas a las grandes decisiones. Esto es lo que Perón ve y va a dedicar su vida a tratar de resolver este tema. Porque esto lo que estamos diciendo es, estamos describiendo el problema, pero la solución en política sería el diseño y la puesta en marcha de una nueva soberanía política. Y estos temas de las nuevas soberanías políticas, obviamente tarda mucho tiempo en ponerse en marcha, porque una cosa es hablar desde lo filosófico y otra cosa es que el ciudadano común se sienta participando de una forma nueva. Por ejemplo, la anterior soberanía política de las monarquías, que era el derecho divino de los reyes, tardaron varios siglos hasta que la gente que se sentía representada por un rey se sienta representado por un partido y sus nuevas instituciones republicanas que hoy conviven con nosotros. No fue digamos, una evolución sencilla, se tardó mucho tiempo, hay toda una transformación, no solamente de carácter institucional, sino también de filosofía de la acción política que abarca al ciudadano, las instituciones, en fin, es todo un proceso que, bueno, Perón intentó poner en marcha en la Argentina y que no pudo. Esta es la verdad. Y ahí viene lo otro, viene porque hablamos de doctrina. ¿Para qué sirve la doctrina? Porque el tema principal, si seguimos este relato, esta idea de gestar una nueva soberanía política, lo que vos tenés que resolver es un tema complejo, porque, digamos, en la monarquía era sencillo, el rey era elegido por Dios, él decidía todo. Lo bueno y lo malo era el rey, él decidía y nunca se podía equivocar. Los partidos políticos suplantan eso con las ideologías. Entonces las ideologías políticas pasan a digamos, a ordenar la construcción del poder político. Vos podías ser de una ideología o de otra, podías votar a una u otra y esa, digamos, se hacía cargo de los problemas de la comunidad. El problema que tiene que resolver Perón es interesante, porque es realmente un evento revolucionario. Ahora, las ideologías no podrían tener ese rol directriz, sino que hay que ordenar a la comunidad para que ella cree su destino, como dice Perón, o su propia ideología. Porque si hoy todo el mundo tiene la capacidad cultural para percibir el problema y brindar o intentar brindar una solución, bueno, el ordenamiento de lo ideológico y de lo partidario tiene que transformarse. Porque vos tenés que dar, uno de los problemas que hay en política es que no se puede inventar la confianza, no se puede obligar a un ciudadano que confíe en el Estado, en el partido, en el dirigente. O sea, el ciudadano se tiene que sentir de alguna forma representado por el sistema y recién ahí va a brindar su confianza. Entonces vos lo que tenés que resolver es ofrecerle al tipo, al nuevo ciudadano de hoy, la posibilidad de que pueda participar más allá del voto, sino en una acción más directa. Entonces ahí el problema, porque ordenarse detrás de una ideología comparado con esto es relativamente sencillo, porque tenés esta ideología, la ideología B, bueno, vas con la A, y si no funciona vas a la B, y hay alguien que te la explica. Entonces, ¿cómo resolvés el nuevo ordenamiento si todo el mundo tiene que ir creando, ¿no?, su destino? Es todo lo que se denominan las democracias autodeterminantes. Se arma un lío bárbaro. Pero vos, ¿cómo ordenás esto? Tenés que ordenar algo que tienes, o sea, una comunidad en su conjunto. Imagínate con la diversidad de una comunidad que hay, partidos políticos, organizaciones, intereses, en fin, es muy complejo. Encima todo eso hay que ordenarlo para que vaya bien, se vaya viendo el problema y dando la solución. Entonces, bueno, ahí, ¿cómo ordenás eso? Entonces a Perón se le ocurrió lo siguiente. Dice Perón, bueno, en realidad, si tomamos el ejemplo de la naturaleza, dice Perón, el mundo hoy está dividido en dos grandes áreas, podríamos decir, está Oriente y está Occidente. Y vos decís, bueno, ¿qué separa estas áreas? No es un tema ideológico, es un tema cultural, podríamos decir de basamentos religiosos. Occidente cristiano está ordenado en base a 10 mandamientos, que no es una ideología cerrada, pero sí es una característica cultural muy fuerte.
Porque en realidad, en todo Occidente, uno no sale a la calle y no mata a alguien porque se pone a pensar en ese momento, voy a analizar si está bien matarlo o no matarlo. No, no, vos ya sabés que está mal matarlo. Pero si nosotros nos detenemos en ese momento, decís, ¿por qué ya sabés que está mal matarlo? Porque vos no nacés con ese criterio. Eso te está dado por la cultura de tu pueblo, la cultura de tu barrio, la cultura de tu familia, la cultura de tu escuela, que te van más o menos ayordando, y es lo que se denomina, digamos, una cultura o elementos doctrinarios o basamentos comunes. ¿Eh? Por eso Perón Ujú, dice, bueno, si nosotros logramos aplicar este mismo esquema a la política, podemos tener una identidad común, porque si nos ponemos de acuerdo en principios comunes que ordenen nuestra capacidad creativa, vamos a poder tener el libre albedrío para ir decidiendo qué queremos hacer con nuestra comunidad, y si respetamos estos valores comunes, podemos tener un punto de unión. O sea, todos los que se ponen de acuerdo en valores comunes van a estar unidos contra otros que no estén de acuerdo con esto. Entonces vas a tener ujú, una identidad política y vas a permitir tener una potencia creativa para ir decidiendo cuál es el problema y cuál es el futuro. Entonces Perón habla ahí de una nueva democracia con un nuevo concepto de soberanía política, donde tienen que ordenarse las instituciones y gestarse los instrumentos de construcción de poder para respetar este nuevo derecho humano, que es el derecho a crear tu destino. Por eso yo digo, ya que estamos en un mundo liberal ahora, ¿no? ¿Viste? Con el tema de los ujú, libertarios y qué sé yo, todos dicen que son liberales, cuando en realidad el único liberalismo revolucionario que existe, por lo menos en los papeles, es el del peronismo, porque el peronismo lo que está resolviendo es un nuevo derecho humano del individuo, que es el derecho a crear su destino, y no que éste sea impuesto por una vanguardia esclarecida, ya sea de izquierda o anarcocapitalista, porque en realidad esto muy de libertario no tiene si vos en realidad, si vos suponete a Milley le contradecís una de sus reglas anarcocapitalistas, andás a ver cómo se pone re loco, más loco de lo que está. Esto te indica que tan libertario no es. En cambio, el peronismo está tratando de resolver un derecho humano individual de carácter extraordinario que tiene que ver con las potencias que el hombre tiene hoy. El hombre hoy puede hacer muchas más cosas de las que hacía cuando se hizo la revolución con todas las instituciones actuales. Entonces la doctrina es una herramienta de ordenamiento de la creatividad comunitaria. Vos, para identificarte dentro del peronismo, o sea, la convocatoria de Perón era, vamos a construir una nueva democracia donde se va a acabar ese tema de la imposición ideológica, sino que tenemos que organizarnos para ver cuál es el problema y cuál es la solución. Para poder lograr eso, vamos a decidir primeramente cuáles son los principios que vamos a respetar para acotar un poco el análisis. No es que vamos a estar pensando todos los días todo de nuevo, sino que vamos a ordenarnos y ver, en función de los principios comunes, y dentro de esos principios comunes, todos respetamos, ir construyendo, digamos, una, 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 nueva, una nueva identidad. Este es el sentido de la doctrina peronista, en realidad muy poco utilizada, salvo por Perón y Eva en sus momentos, y hoy totalmente abandonada.